En la tormenta de nieve, un guerrero apache encontró a una madre agonizante y juró proteger a su hijo como si fuera suyo. La noche estaba devorando todo a su paso, y la tormenta de nieve rugía con furia desatada, arrancando gritos mudos de un paisaje que parecía condenado. Entre la blancura cegadora y el viento cortante, un gemido quebró el aire frío, un sonido débil, pero lleno de desesperación y vida a punto de extinguirse. En medio de un barranco, semioculta bajo la nieve, una mujer yacía tirada, sus ropas desgarradas y su rostro marcado por el sufrimiento y el frío implacable. A su lado, un pequeño niño lloraba con voz entrecortada, temblando y confundido, su vida pendiendo de un hilo invisible, sostenida solo por el instinto de una madre que ya casi no tenía fuerzas. En ese instante, un guerrero apache, endurecido por años de batalla y soledad, apareció entre las sombras de la tormenta. Su mirada fue un faro de esperanza en aquella desolación, y sin dudarlo, se lanzó a rescatar a aquellos dos seres frágiles, jurando con el alma que cuidaría del niño como si fuera suyo. Pero esta promesa no surgió en el vacío, sino que fue el eco de un pasado marcado por la pérdida, la guerra y la sagrada obligación de proteger a los más vulnerables. Retrocedamos en el tiempo para entender cómo un hombre que había conocido la crueldad y la traición encontró en aquel niño la chispa que podría encender de nuevo su espíritu apagado. En las tierras duras y ancestrales del pueblo apache, la vida nunca fue fácil ni justa, especialmente para las mujeres y los niños, quienes cargaban el peso de la supervivencia con valentía silenciosa. Nuestro guerrero, llamado Tazi, había sido desde joven un protector feroz, un guardián de su gente en tiempos donde la violencia entre tribus y colonizadores blancos era constante y brutal. Sin embargo, su corazón estaba marcado por una herida profunda, la pérdida de su propia esposa en una incursión enemiga que también se llevó a su hijo pequeño, dejándolo con un vacío que ni la sangre ni la venganza pudieron llenar. Desde entonces, Tazi vagaba con el alma partida, sin encontrar sentido en el ciclo interminable de muerte y desolación. Pero el destino, cruel y benevolente a la vez, lo llevó esa noche a cruzar caminos con una mujer que llevaba en su vientre la esperanza y el futuro, y con un niño que necesitaba más que nada a un padre, aunque no de sangre. Así comienza esta historia de tormenta, de fuego interior y de promesas eternas. Una historia que nos recordará que, incluso en los momentos más oscuros y en la nieve más fría, el calor del amor y la protección pueden salvar lo que aún queda de humanidad. Permanece atento, porque lo que descubrirás en las próximas partes será más que una leyenda, será un canto a la fuerza silenciosa de la mujer apache, a la lealtad de un guerrero y al poder inmortal del sacrificio. Antes de la tormenta, antes del frío que parecía querer borrar toda vida, Tazi caminaba solo por las tierras ancestrales, envuelto en su silencio habitual, esa quietud que solo los hombres que han conocido el dolor llevan con ellos como armadura. Su figura recortaba un perfil rígido contra el horizonte teñido de un crepúsculo moribundo, sus pasos lentos y calculados sobre la tierra seca, mientras sus pensamientos viajaban hacia un pasado que le quemaba el alma. Había sido tiempo atrás cuando su mundo cambió para siempre. En su juventud, Tazi no era solo un guerrero temido por sus enemigos, sino también un esposo amoroso y un padre lleno de sueños. Su esposa, Nayeli, era la flor más hermosa de su tribu, portadora de una sabiduría ancestral que le enseñó a mirar la luna y las estrellas como guías de vida. Juntos esperaban a su primer hijo, un niño que sería la promesa de la continuidad y la fuerza de su pueblo. Pero la paz nunca fue amiga de los apaches. Las amenazas externas crecían con cada luna, los colonizadores y otras tribus competían con ferocidad por las tierras que consideraban sagradas. En una de esas noches en las que el miedo se palpaba en el aire como un viento invisible, un grupo enemigo atacó la aldea. Fue un caos de gritos, fuego y sangre. Tazi luchó con la furia de un animal herido, pero nada pudo evitar la tragedia. Nayeli, en su intento de huir con su hijo en brazos, fue alcanzada por una flecha que se clavó en su costado, derribándola justo a la orilla del río donde la nieve comenzaba a caer. Tazi llegó demasiado tarde. Con las manos temblorosas, vio cómo su amada se desangraba lentamente, mientras con la última fuerza le entregaba a su hijo, un bebé cubierto de frío y miedo. «Protégelo», susurró Nayeli con voz quebrada. «Protégelo, como a nosotros mismos». La imagen de aquella mujer, pálida y débil, con el amor aún brillando en sus ojos, quedó grabada para siempre en el corazón de Tazi. Esa noche perdió no solo a su familia, sino también una parte de su alma, un vacío que ni la guerra ni la soledad pudieron llenar. Durante meses, vagó sin rumbo, refugiándose en cuevas y alejándose de la tribu,
evitando el doloroso recuerdo de su hogar quemado y su gente dispersa. Sin embargo, algo dentro de él seguía vivo, la promesa que le hizo a Nayeli, la promesa de proteger a su hijo. Pero el destino era cruel y caprichoso. La tormenta de nieve que azotaba ahora las tierras no solo era un enemigo natural, sino también un símbolo del momento en que la vida le volvería a poner frente a un camino para sanar su alma rota. En esa misma tormenta, mucho más allá del río helado, una madre luchaba contra la muerte, sabiendo que su tiempo se agotaba. Se llamaba Aidiana, mujer fuerte y decidida, que había huido con su hijo para escapar de la brutalidad de colonos y de la traición de aquellos en quienes alguna vez confió. Ella no era apache de sangre, sino una mujer blanca que había adoptado las costumbres y la lucha de aquel pueblo, sintiendo en lo más profundo que su destino estaba ligado al espíritu apache. Su hijo, pequeño y frágil, era la última esperanza para un futuro que parecía imposible. Aidiana había caminado días y noches, ignorando el frío, el hambre y el peligro, hasta que la tormenta la alcanzó. Ahora, tendida en la nieve, el niño a su lado, sentía que la muerte la llamaba con un susurro que no podía ignorar. Pero justo cuando la desesperación la cubría, vio aparecer a la silueta firme y decidida de Tazi, como un espectro protector surgido de las leyendas. Su mirada, endurecida por la guerra y el dolor, se suavizó al ver al niño y a la madre agonizante. En ese momento, sin palabras, el guerrero comprendió que no solo estaba frente a un niño más, sino ante la oportunidad de redimir su pasado, de cumplir la promesa que una vez juró bajo el último aliento de Nayeli. La tormenta siguió su furia, pero el calor de ese juramento comenzó a nacer, como una llama que ni el frío más intenso podría apagar. Esta es la historia que contaré, la historia de cómo en medio de la nieve, bajo cielos que parecían condenar toda esperanza, un guerrero encontró no solo un niño, sino un sentido para su vida. Y cómo la fuerza y el amor pueden florecer incluso en la noche más oscura. Pronto conocerás más sobre Aidiana, sobre el niño, y sobre el guerrero que decidió luchar contra la tormenta del destino. Esta es una historia que habla del poder de la protección, del sacrificio y de la herencia que dejamos, no solo en sangre, sino en el amor que entregamos a quienes lo necesitan. La noche tras la tormenta fue un silencio pesado, roto solo por el crujir lento de la nieve que aún cubría la tierra, y por los suspiros entrecortados de Aidiana, que luchaba por mantener los ojos abiertos mientras el frío le mordía la piel. Tazi, arrodillado junto a ella, envolvía al niño con su manta, tratando de infundir calor donde la naturaleza había decidido arrancarlo. No había palabras en aquel encuentro, solo miradas que decían más que cualquier lengua humana. El guerrero comprendía la magnitud de la promesa que nacía en ese instante. No era solo protección física, sino la de un alma vulnerable y perdida en un mundo hostil. Aidiana, aunque débil, sintió un alivio inesperado, como si su hijo estuviera siendo protegido por un espíritu ancestral, una fuerza más allá de la carne y la sangre. Pero la tormenta era solo el primer obstáculo. En los días que siguieron, la travesía para encontrar un refugio seguro se convirtió en una prueba constante de resistencia y coraje. Tazi cargaba al niño, alimentaba sus fuerzas y cuidaba cada signo de enfermedad, mientras Aidiana, a pesar del dolor, se apoyaba en la determinación del guerrero, consciente de que su tiempo se acababa, pero también de que su hijo tendría una oportunidad de vida gracias a aquel hombre que había irrumpido en su destino. Sin embargo, la amenaza no venía solo del frío. En aquellas tierras, la sombra de la violencia humana era tan cruel y constante como la naturaleza misma. Los colonizadores avanzaban con su implacable ambición, y las tribus enemigas rondaban, buscando despojar a cualquiera que pareciera débil o diferente. Tazi sabía que mantener al niño a salvo significaba no solo luchar contra el clima, sino también contra la injusticia y la barbarie que amenazaban a su pueblo y a quienes, como Aidiana, habían elegido vivir bajo su cielo. La relación entre Tazi y Aidiana, aunque breve, se convirtió en un espejo de la fragilidad y la fortaleza humanas. Ella, una mujer que había abandonado su tierra natal para abrazar la cultura apache, enfrentaba la soledad y el rechazo con valentía. Él, un guerrero marcado por la pérdida y la guerra, encontraba en aquella mujer y su hijo una razón para volver a creer en la vida y en la redención. Sus historias, aunque diferentes, estaban unidas por el dolor compartido y la esperanza de un mañana mejor. Mientras avanzaban, Tazi le relataba a Aidiana las antiguas leyendas de su pueblo, historias que hablaban de espíritus protectores y guerreros que nunca abandonaban a los suyos, incluso después de la muerte. Aidiana escuchaba, sus ojos llenos de lágrimas,
reconociendo en aquellas palabras la fuerza que necesitaba para entregar lo que le quedaba de vida al futuro de su hijo. Pero el destino, siempre imprevisible, puso a prueba su camino una vez más. Una noche, mientras buscaban refugio en una cueva, el aullido lejano de perros y voces humanas les advirtió de un peligro inminente. Un grupo de colonizadores que perseguía a Diana y al niño, decididos a arrebatarlos de aquella tierra que consideraban suya. Tazi, con la furia de 1000 tormentas en su interior, se preparó para la batalla que definiría no solo sus vidas, sino también el legado que dejarían a las futuras generaciones. En ese momento, comprendió que proteger a ese niño era mucho más que un acto de valentía. Era un desafío a la injusticia, un acto de amor eterno, la reafirmación de que, incluso en la tormenta más cruel, la humanidad puede brillar con la fuerza de un fuego sagrado. Así, bajo el cielo estrellado y la amenaza que se acercaba, el guerrero apache se levantó, decidido a luchar contra todo para cumplir la promesa que una mujer agonizante le había entregado en medio de la nieve. Esta historia apenas comienza, y la lucha por la vida, la dignidad y el amor nos llevará mucho más lejos de lo que imaginamos. La cueva donde se refugiaron era un agujero oscuro y frío, una boca de piedra abierta en medio de un mundo blanco y hostil. Allí, con el niño dormido sobre su pecho y a Diana débil al lado, Tazi sentía como la presión de la realidad se cerraba como un lazo invisible. Afuera, el viento aullaba como un espíritu furioso, y las voces de los colonizadores se acercaban como un presagio de muerte. En su corazón, el guerrero sabía que ese enfrentamiento no era solo por aquel niño, sino por todo lo que su pueblo había perdido en siglos de invasiones y traiciones. Mientras el silencio de la cueva se hacía pesado, Tazi repasaba en su mente cada movimiento, cada estrategia que podría darles una oportunidad para sobrevivir. Sus manos, endurecidas por la guerra y la naturaleza, se aferraban al arco y las flechas que llevaba siempre consigo, la extensión misma de su ser. Por primera vez en mucho tiempo, la responsabilidad no era solo por él mismo, sino por otro, un vínculo sagrado que lo ataba al futuro y a la memoria de Nayeli. Diana, con la mirada débil pero firme, se volvió hacia Tazi y con voz apenas audible le habló. «Prométeme que cuidarás de él, aunque yo no pueda». La petición fue una cadena que cerró aún más el compromiso del guerrero, y sin dudar, Tazi posó su mano sobre el pequeño cuerpo dormido y asintió con solemnidad. La tormenta fuera parecía intensificarse, como si el cielo mismo desafiara a aquel hombre a cumplir la promesa. Cuando las primeras luces de la madrugada asomaron, el silencio fue roto por el crujir de ramas y pasos apresurados. El enemigo estaba cerca. Tazi se movió con la precisión de un jaguar, guiando a Diana hacia la parte más oscura y profunda de la cueva, mientras preparaba su defensa con una mezcla de rabia y calma ancestral. Sabía que no había espacio para el error. La historia de su pueblo estaba escrita con sangre, con sacrificios que exigían coraje en los momentos más oscuros. No podía fallar. Los colonizadores irrumpieron en la entrada de la cueva, sus voces cargadas de odio y desprecio. Pero Tazi, con la velocidad y el silencio que solo un guerrero apache podía tener, lanzó flechas certeras que derribaron a los primeros agresores antes de que pudieran reaccionar. La batalla fue breve pero feroz, un choque de voluntades en medio de un mundo que parecía empeñado en destruirlos. Cuando los últimos ecos de violencia se apagaron, solo Tazi quedó de pie, respirando con dificultad, con la piel marcada por arañazos y el corazón golpeando como un tambor de guerra. Diana, aunque herida, se mantenía firme a su lado, mirando con gratitud y una esperanza nueva el rostro curtido del hombre que había salvado sus vidas. En ese instante, el guerrero comprendió que su lucha no solo era contra enemigos visibles, sino contra la injusticia que había marcado a su pueblo por generaciones. Que proteger a aquel niño era un acto de resistencia y amor profundo, un legado que debía ser transmitido para que la llama de la cultura apache nunca se apagara. Esa madrugada, mientras el sol asomaba tímido entre las montañas, Tazi juró una vez más, esta vez con el fuego del combate aún ardiendo en sus venas. Este niño es mi sangre, mi futuro, y defenderé su vida hasta mi último aliento. La tormenta había cesado, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. Y en cada paso que dieran, el eco de aquella promesa resonaría como un canto ancestral de esperanza y valentía. Los días siguientes transcurrieron en un tenso equilibrio entre el agotamiento y la urgencia. Tazi sabía que no podían quedarse mucho tiempo en la cueva. El peligro acechaba, y el invierno parecía decidido a cobrarse cada vida que se atreviera a desafiarlo. Con Diana cada vez más débil, el guerrero tuvo que tomar una decisión que lo desgarró:
Debía moverse, salir de aquel refugio oscuro y buscar un lugar seguro para el niño y para la mujer que se aferraba a la vida con una mezcla de esperanza y resignación. Mientras cargaba al pequeño en sus brazos, Taci miró una última vez a Aidiana, quien le entregó una sonrisa que parecía un faro en la tormenta. «Cuida de él como si fuera tu sangre», le susurró, con la voz rota por el dolor y la emoción. «No permitas que el mundo le arrebate lo que yo no pude proteger». Esa frase, más que un pedido, fue un mandato que selló la unión entre el guerrero y el niño, un compromiso sagrado que trascendía la muerte y el tiempo. La travesía fue lenta y peligrosa. La nieve cubría todo, el frío penetraba hasta los huesos, y los recuerdos de la aldea quemada y la pérdida de su propia familia pesaban sobre el alma de Taci como una carga invisible. Pero había algo en aquel pequeño ser que le daba fuerzas para seguir, un motivo para desafiar el destino. En el silencio de la naturaleza helada, el guerrero comenzó a contar historias al niño, relatos de héroes, de espíritus protectores, de la sabiduría de los ancestros. Voces que, a través del tiempo, habían mantenido vivo el espíritu apache, recordándoles que la fuerza no estaba solo en la batalla, sino en el amor y la resistencia. Aidiana, aunque ya no podía hablar, permanecía cerca, apoyándose en Taci, confiando en que ese hombre sería el guardián que su hijo necesitaba. En una de esas noches largas y oscuras, mientras el viento aullaba afuera como un lobo hambriento, Taci sintió el peso de la soledad, pero también la certeza de que el camino que había elegido era el único que podía darle sentido a su vida rota. La memoria de Nayeli y el juramento hecho en su último aliento resonaban en su mente con fuerza renovada. El niño, dormido en sus brazos, era ahora la extensión de su propia existencia, el futuro que había que proteger contra la barbarie y la indiferencia del mundo. Cada paso era una batalla contra la naturaleza y contra aquellos que buscaban destruir todo lo que él amaba. Pero el guerrero no estaba dispuesto a ceder. Sabía que, en algún lugar más allá de la tormenta y la nieve, existía un refugio, un lugar donde el niño podría crecer y aprender la fuerza de su pueblo, donde la historia de sacrificio y valentía seguiría viva. Esta es la historia de un amor que trasciende la sangre, de un guerrero que encontró en un niño una razón para luchar contra la oscuridad, y de una mujer cuyo sacrificio no sería en vano. La tormenta había dejado marcas, pero también había encendido una llama que ni el tiempo podría apagar. Pronto, la lucha por la supervivencia y la esperanza continuará, porque proteger a ese niño significaba mucho más que salvar una vida. Era proteger el alma misma de un pueblo que se niega a desaparecer. El invierno seguía su reino de hielo y muerte, pero Taci no vacilaba. Cada amanecer, con el aliento hecho nubes que se perdían en el aire frío, emprendía el camino que lo alejaba de la cueva y lo acercaba a un destino incierto. Con el niño en brazos, frágil y vulnerable, sentía la pesada carga de la promesa que lo había marcado para siempre. Pero no era solo una carga, sino un fuego que ardía en su pecho y alimentaba cada paso con una fuerza que ni el frío ni la soledad podían apagar. La nieve caía en silencio, como un velo blanco que cubría las heridas abiertas de la tierra y el alma de aquel guerrero. En las noches, al cobijo de un pequeño fuego, Taci contaba al niño las leyendas de los antiguos, esas que hablaban de espíritus guardianes, de coraje y honor. La voz del guerrero era profunda y lenta, un canto melancólico que buscaba transmitir no solo historia, sino también esperanza. Mientras tanto, la presencia de Aidiana se sentía en cada gesto y en cada mirada, como un eco que insistía en recordarles que el sacrificio había sido real, que la vida era frágil, pero también sagrada. En su memoria, Taci juró que el niño jamás conocería el abandono ni la crueldad del mundo que había arrebatado tanto. El sendero era un laberinto de dificultades. No solo la naturaleza mostraba su furia, sino también la amenaza constante de hombres que veían en ese pequeño una oportunidad para el poder o la esclavitud. Taci, con la astucia que le dieron años de sobrevivencia, evitaba encuentros innecesarios, se movía con la sombra, escuchaba el viento para anticipar peligros y se adentraba en territorios donde solo los espíritus se atreven a caminar. En una de esas noches eternas, mientras la tormenta rugía afuera, el guerrero tuvo un sueño. Vio a Nayeli, su amada que la muerte le había arrebatado, y a Aidiana, cuya voz le pedía fuerza. En el sueño, una luz cálida los envolvía y una promesa se renovaba: la sangre no se pierde si se protege el futuro. Despertó con lágrimas congeladas en el rostro y la certeza de que debía llevar al niño a la aldea de los suyos, un lugar de protección y enseñanza. Pero llegar allí no sería sencillo. La aldea estaba bajo constante asedio,
dividida por enemigos y la sombra de la traición. Sin embargo, Tazi sabía que era el único lugar donde el niño podría encontrar raíces, identidad y esperanza. En el camino, encontró señales de otros viajeros, marcas en los árboles, fogatas apagadas, restos de vidas que también buscaban sobrevivir. Cada indicio hablaba del mundo fragmentado en que vivían, un mundo donde la violencia y la pérdida eran compañeras constantes. Pero también encontró pequeños gestos de humanidad, un viejo que dejó comida escondida, una mujer que tendió una manta, niños que jugaron con nieve sin saber del sufrimiento que acechaba más allá. Esos destellos de luz en medio de la oscuridad eran el alimento para su alma cansada. Durante una parada junto a un río congelado, Tazi se permitió un momento de reflexión. Miró al niño dormido, con sus pequeños dedos aferrados a la manta, y pensó en el peso de la historia que cargaban ambos. No era solo un viaje de supervivencia física, sino un camino espiritual, un testimonio de que el amor y la protección podían desafiar incluso a la muerte y al olvido. La tormenta aún rugía en su interior, pero había encontrado un propósito más allá del dolor. Con el cuerpo agotado y el espíritu encendido, continuó su marcha, sabiendo que cada paso era un acto de resistencia, un acto de amor y de fe en la vida que aún podía florecer entre las cenizas. La historia de Tazi y aquel niño estaba destinada a convertirse en leyenda, una que hablara no solo de lucha, sino también de la ternura y la promesa eterna que une a los seres humanos más allá de la sangre y el tiempo. En la inmensidad del invierno, bajo el vasto cielo apache, un guerrero seguía adelante, decidido a cumplir la promesa que había hecho en la tormenta de nieve: proteger a aquel niño como si fuera su propio hijo, y con ello, proteger el alma misma de un pueblo que se niega a desaparecer. El viaje continuó, marcado por la sombra persistente del peligro y la fragilidad de la vida que portaba Tazi. Cada día era un desafío, un combate contra la nieve que enterraba senderos, contra el frío que amenazaba con congelar hasta el alma, y contra la amenaza constante de hombres que no veían en aquel niño más que un trofeo o un botín. Pero el guerrero, curtido en 1000 batallas, no cedía terreno. Avanzaba con la precisión de un lobo y la paciencia de la montaña, buscando refugio en la vastedad de un paisaje que parecía no tener piedad. La noche era su aliada y su enemiga, envolviendo todo en un silencio helado que solo el crepitar del fuego rompía. En esos momentos, el niño dormía sobre su pecho, protegido por el calor de su cuerpo y el escudo invisible del amor que Tazi le ofrecía. Las palabras de Aidiana resonaban aún en su mente, un eco que se negaba a desaparecer: cuida de él, como si fuera tu sangre. Era un mandato sagrado, una promesa que atravesaba la muerte y la desesperación. Y ese juramento le daba la fuerza para seguir, para desafiar a un mundo que parecía empeñado en borrar la memoria y la existencia de su pueblo. En su andar, Tazi encontró vestigios de otras vidas, rastros de familias rotas y caminos olvidados. A veces, al mirar al niño, sentía el peso de la historia ancestral que llevaba consigo, un legado de lucha, de dolor, pero también de esperanza y resistencia. Sabía que protegerlo no era solo cuidar a un niño, sino salvaguardar la esencia misma de los apaches. La tormenta que había comenzado aquella noche terrible no era solo la que azotaba la tierra, sino la tormenta de la vida, llena de pérdidas y sacrificios, pero también de encuentros inesperados y vínculos inquebrantables. En una de esas paradas junto a un río helado, Tazi dejó que sus pensamientos vagaran. Recordó la risa de Nayeli, el brillo de sus ojos y la ternura de su abrazo. También recordó la mirada de Aidiana, fuerte y llena de vida hasta su último aliento. Esos recuerdos eran heridas abiertas y al mismo tiempo faros que iluminaban su camino. Consciente de que no podía detenerse, reanudó la marcha con renovada determinación. Cada paso era un acto de desafío a la oscuridad, un acto de amor que trascendía la sangre y el tiempo. En el silencio del invierno, bajo un cielo estrellado que parecía observar con tristeza, el guerrero apache avanzaba, llevando en sus brazos no solo a un niño, sino la esperanza de un pueblo que se niega a desaparecer. La historia de aquel encuentro en la tormenta de nieve era apenas el comienzo. La verdadera lucha, la verdadera prueba de fe y coraje, estaba por venir. Y Tazi estaba dispuesto a enfrentarlas todas, porque proteger a ese niño era proteger el alma misma de su gente, una misión que ni la muerte podría romper. La tormenta no era solo un fenómeno natural, era la metáfora cruel de la época en que vivían, un tiempo en que el frío no solo calaba los huesos, sino que congelaba el corazón de quienes aún luchaban por mantener viva la esencia de su pueblo. Tazi avanzaba, ya no solo como guerrero, sino como protector de un futuro incierto.
El niño, a quien había nombrado Nantan, que en su lengua significaba el líder, crecía en brazos que ahora eran más que fuertes. Eran sagrados, un refugio contra el mundo que los había abandonado. Cada día el hielo y la nieve marcaban su paso, pero también revelaban la dureza del espíritu de aquellos que se negaban a rendirse. En sus pensamientos, Tazi llevaba el rostro de Aidiana, la mujer que había entregado su último aliento para asegurar la supervivencia de su hijo. Esa imagen era un faro en medio de la tormenta, una promesa que no podía romper. La naturaleza era implacable, y las noches heladas retaban hasta el más fuerte, pero el guerrero sentía que el niño a su lado era más que un pequeño ser vulnerable, era la chispa que mantenía viva la llama de su pueblo. En un claro rodeado de pinos cubiertos de escarcha, Tazi se detuvo para tomar aliento y observar el firmamento. Las estrellas parecían tan lejanas, pero en ellas se encontraba la conexión con sus ancestros, aquellos que, según las leyendas, caminaban entre los espíritus de la tierra y el cielo, velando por sus descendientes. Cerró los ojos y murmuró una oración antigua, pidiendo fuerza, sabiduría y protección. El viento pareció responder con un susurro que solo el alma de un apache podía entender. No había retorno posible, el camino era uno solo, seguir adelante sin importar el costo. En ese trayecto, el guerrero recordó las palabras de su padre, un hombre duro pero justo, que le había enseñado que el honor y la palabra dada eran sagrados, más allá de la vida misma. Ahora, esas enseñanzas se convertían en la armadura invisible que protegía su espíritu y fortalecía su voluntad. Con cada paso, la figura de Tazi se hacía más firme, más decidida, como si la tormenta misma le diera fuerza para enfrentar todo lo que venía. Sabía que no sería fácil, que enemigos, naturales y humanos, acechaban en cada sombra. Pero el amor que sentía por Nantan era una fuerza que desafiaba la muerte y la desesperanza. La historia que ahora escribía no era solo la de un guerrero y un niño, sino la de un pueblo que se negaba a ser borrado de la tierra, la de mujeres y hombres que luchaban con coraje y dignidad, y la de un legado que, como el viento en las montañas, nunca se extinguiría. La tormenta de nieve continuaba, implacable, pero en medio de su furia, un guerrero apache caminaba hacia el destino, llevando en sus brazos la esperanza más pura, la vida de un niño que era, en esencia, el alma misma de su gente. El frío seguía mordiendo cada fibra del cuerpo de Tazi, pero en su pecho ardía un fuego que ningún invierno podría apagar. El peso de Nantan en sus brazos era mucho más que el de un niño pequeño. Era la carga sagrada de un pacto ancestral, un juramento que había hecho con la vida y con la memoria de Aidiana. La tormenta que había destrozado su refugio y segado la vida de aquella madre era solo el principio de una senda empedrada de sacrificios y pruebas, y el guerrero lo sabía. A medida que avanzaban, el paisaje se volvía un lienzo blanco y cruel, un territorio donde la naturaleza parecía querer borrar toda señal de existencia. Pero para Tazi, cada árbol helado, cada roca cubierta de escarcha, era un testimonio silencioso de la resistencia de su pueblo, una fuerza que se negaba a morir. Mientras caminaban, la mente de Tazi viajaba a tiempos más cálidos, a memorias que el frío intentaba sepultar. Recordaba la voz de su madre, que le enseñó a escuchar no solo con los oídos sino con el alma. Le enseñó a reconocer el murmullo del viento como el lenguaje de los espíritus, a entender que cada animal, cada río y cada montaña tenía una historia que contar. Esa sabiduría era ahora más vital que nunca, porque en medio del silencio gélido, era la única guía que tenía para proteger a Nantan y llevarlo a salvo hasta la aldea. A pesar del desgaste, Tazi nunca perdió la alerta. Sabía que no solo la naturaleza era un enemigo, otros hombres acechaban en la oscuridad, seres que veían en el niño una herramienta para someter o destruir. Por eso, cada noche era un combate contra el miedo y el cansancio, cada despertar un acto de valentía. En una ocasión, una manada de lobos se acercó a su campamento. No atacaron. Parecía que también ellos reconocían la importancia de aquel niño, o tal vez sentían la misma desesperación que Tazi. Fue un momento breve, un respiro en la tempestad y una confirmación de que la conexión con la naturaleza seguía intacta, incluso en los instantes más oscuros. Durante el día, el guerrero enseñaba a Nantan las palabras y gestos que formaban parte de su cultura. Aun cuando el niño no podía comprender todo, la transmisión de ese legado era crucial. Cada canto, cada historia susurrada al oído, era un acto de resistencia contra el olvido. Tazi sentía que, en esos momentos, el espíritu de Aidiana y de sus ancestros habitaba en ellos, dándoles fuerza para seguir adelante. El frío y la fatiga empezaron a debilitar sus músculos,
Pero el guerrero no flaqueaba. Su mente se aferraba a la imagen de la aldea, un lugar donde Nantan podría crecer protegido, rodeado de su gente y de su historia. Esa visión era el faro que iluminaba sus pasos en la noche. Mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes grises, Tazi comprendió que aquel viaje era más que una cuestión de supervivencia física. Era la lucha por preservar la dignidad de un pueblo que había sido expulsado, despreciado y marcado por la violencia. Era la afirmación de que la sangre, el amor y el coraje podían vencer incluso a las tormentas más crueles. La tormenta de nieve, con su furia implacable, no podía ni podría borrar la historia que ahora escribía con cada paso, con cada sacrificio, con cada latido de su corazón protector. En medio de ese desierto blanco, un guerrero apache seguía adelante, decidido a cumplir la promesa que había hecho en la cueva, bajo la sombra de la muerte y el viento helado: proteger a aquel niño, Nantan, como si fuera su propia sangre, y con ello, mantener viva la llama eterna de un pueblo que no se rendirá jamás. Las horas se alargaban bajo un cielo plomizo que parecía pesar sobre sus hombros como un presagio oscuro. Tazi notaba cómo el cuerpo de Nantan, aunque pequeño y frágil, resistía el frío gracias al calor que le entregaba sin reservas, como si su propia vida pendiera de ese vínculo sagrado. Pero el guerrero también sentía el desgaste profundo en sus músculos y en su espíritu. La naturaleza parecía empeñada en probar no solo su fuerza física, sino su temple interior. Cada paso era un desafío a la desesperación, cada suspiro un acto de resistencia. En medio de aquella vasta soledad, la memoria de Aidiana se convirtió en un refugio intangible pero poderoso. Recordaba su mirada, ese brillo feroz que desmentía su estado agonizante, y la promesa que le hizo con el corazón en llamas: cuidar a su hijo como si fuera suyo. Esa promesa, esa palabra dada en un último suspiro, era ahora la cadena que mantenía unido a Tazi con la vida, un lazo que le otorgaba sentido a la agonía del camino. En un momento, mientras avanzaban por un sendero estrecho cubierto de nieve, Tazi se detuvo. Miró a su alrededor, notó las marcas en la tierra, los restos de huellas recientes. No estaba solo. La amenaza humana rondaba con la misma implacabilidad que el frío. Sabía que aquellos hombres no buscaban solo arrebatarle al niño, buscaban destruir todo lo que representaba, borrar las voces, los nombres, la historia. Pero Tazi no iba a permitir que eso sucediera. Se agachó junto a Nantan, mirándolo a los ojos, y susurró palabras en apache que hablaban de fuerza, de valor y de esperanza. Era un canto silencioso, una oración que reforzaba el alma del niño y la suya propia. La noche cayó con un manto pesado, y Tazi encendió un pequeño fuego que parecía insignificante ante la inmensidad de la tormenta, pero que para él era un símbolo de vida y de resistencia. Mientras las llamas danzaban, protegía al niño con su cuerpo, sintiendo que en ese acto humilde se tejía la continuidad de todo lo que amaba. Recordó entonces las historias que su abuelo le contaba, relatos de mujeres y hombres que, enfrentados a la muerte y a la traición, habían hallado en el amor la fuerza para desafiar al destino. En ese instante, entendió que la historia que ahora escribía no era solo personal, sino un capítulo más en la epopeya de su pueblo. El amanecer trajo consigo una calma tensa, un respiro momentáneo en la tormenta que parecía querer darles una última oportunidad. Tazi sabía que debían aprovecharlo para avanzar, para acercarse a un lugar donde Nantan podría crecer, protegido por los suyos. La aldea, aunque lejana, era la promesa de un futuro. En ese viaje de dolor y coraje, de pérdida y esperanza, Tazi se transformaba en algo más que un guerrero. Era el guardián de un legado, el protector de un alma que encarnaba la continuidad y la resistencia. La tormenta de nieve había marcado el comienzo de un viaje brutal, pero también la forja de un destino. Y mientras el viento helado azotaba la tierra, en medio del silencio eterno de la montaña, un guerrero apache avanzaba, con un niño en brazos y un juramento sagrado en el alma: proteger esa vida, proteger esa esperanza, como si fuera la suya propia, porque en esa promesa se sellaba el destino de un pueblo que nunca sería olvidado. La nieve seguía cayendo como un manto implacable que parecía querer sepultar todo a su paso, pero Tazi no flaqueaba. El frío era un enemigo visible, constante, pero lo que realmente le acechaba era el peso de la soledad y la incertidumbre. Cada vez que miraba el rostro dormido de Nantan, sentía una mezcla de ternura y responsabilidad que le oprimía el pecho como una piedra. La aldea estaba lejos, muy lejos, y el camino hacia ella se abría en medio de un territorio hostil donde cualquier sombra podía esconder un peligro mortal.
Pero en ese silencio blanco y helado, el guerrero escuchaba también el eco de su propia sangre, el latido profundo de una cultura milenaria que resistía en cada paso, en cada susurro del viento. A medida que avanzaban, Tazi recordaba la historia de las mujeres de su tribu, mujeres fuertes, valientes, que en tiempos de guerra y desolación fueron el corazón que mantuvo vivo al pueblo apache. Pensaba en Aidiana, cuya voz había sido apagada demasiado pronto, pero cuyo espíritu seguía vivo en el pequeño Nantan. Era como si aquella tormenta no solo arrasara la tierra, sino que intentara borrar la memoria misma de esos nombres, esas vidas, esas historias. En un momento, mientras cruzaban un bosque espeso, la nieve se hizo tan densa que apenas podían ver más allá de un brazo extendido. Tazi se detuvo y colocó al niño en el suelo, cubriéndolo con su propio abrigo. Se arrodilló, tocó la tierra y levantó la vista hacia el cielo gris. Murmuró una plegaria para los espíritus de sus ancestros, pidiéndoles guía y protección. Sabía que no podía fallar, que en sus manos estaba la esperanza de su pueblo y el futuro que tantas veces había parecido imposible. La tormenta rugía con fuerza, pero en ese rugido Tazi encontró también una especie de consuelo, como si la tierra misma comprendiera su misión. Con renovada determinación, levantó a Nantan y siguió adelante, cada paso una afirmación de que la vida y la dignidad podían prevalecer incluso en medio del caos. En su mente, la figura de Aidiana se hacía cada vez más clara, no como un recuerdo triste, sino como un faro que iluminaba el camino. En ese viaje, el guerrero se convirtió en padre, en guardián, en símbolo viviente de un pueblo que luchaba contra el olvido y la destrucción. La tormenta de nieve no era solo un obstáculo natural, era una prueba que ponía a prueba la resistencia del espíritu humano. Y mientras la nieve caía, Tazi avanzaba, llevando en sus brazos no solo a un niño, sino la promesa de un futuro donde la voz del apache seguiría resonando, fuerte y eterna, contra el viento y el tiempo. La niebla helada se espesaba en el aire, volviendo cada aliento una nube efímera que se desvanecía entre el silencio sepulcral de la montaña. Tazi sentía la fuerza del viento que azotaba su rostro, como si la tormenta quisiera arrancarle también la esperanza que se negaba a soltar. Nantan dormía entre sus brazos, ajeno al peligro que les rodeaba, envuelto en la calidez del cuerpo de aquel hombre que, sin ser su padre, le entregaba todo su ser. El guerrero sabía que cada instante era una batalla, no solo contra el frío y el hambre, sino contra la sombra de la derrota que intentaba infiltrarse en su corazón. En el fondo de su alma resonaban las enseñanzas de sus ancestros, que le hablaban de coraje, de honor y de la obligación sagrada de proteger a los más vulnerables. Recordaba las noches junto a la fogata, cuando los mayores relataban historias de mujeres valientes que, en medio de la adversidad, habían sido la columna vertebral de la tribu. Aidiana, con su mirada firme y su amor indomable, se había unido a ese linaje invisible, dejando en Tazi la llama viva de un compromiso imposible de romper. Avanzar era el único camino, pero la montaña parecía interminable. Cada paso dejaba huellas que pronto la nieve cubría, borrando la prueba de su existencia, como si quisieran devolverles al anonimato que la violencia intentaba imponerles. En un momento, Tazi se detuvo junto a un viejo árbol, cuyas raíces parecían aferrarse con fuerza a la tierra fría. Se arrodilló y tocó la corteza áspera, buscando en ella un contacto tangible con la vida que persistía pese a todo. Murmuró palabras de gratitud y desafío, como un guerrero que reclama su derecho a sobrevivir. La oscuridad empezó a cernirse sobre ellos, y con ella, el miedo. Pero Tazi no permitía que la sombra le dominara. En cambio, concentraba toda su energía en la luz que nacía del pequeño cuerpo en sus brazos, en la vida que aún latía, frágil pero tenaz. Sentía que ese niño no era solo un hijo adoptivo, sino el símbolo de una promesa mayor, la continuidad de un pueblo, la transmisión de un legado milenario que la historia había querido silenciar. Esa noche, bajo el cielo cubierto de nubes, el guerrero apache reafirmó su juramento. No había tormenta, ni hombre, ni fuerza en la naturaleza que pudiera arrancarle ese compromiso. Porque proteger a Nantan era proteger la memoria de Aidiana, la dignidad de su pueblo, y la esperanza de un futuro donde la sangre apache correría libre, fuerte, indomable como siempre. En la tormenta de nieve, un guerrero y un niño avanzaban hacia la vida, hacia la historia, hacia la eternidad. El amanecer se filtró tímidamente entre las nubes, tiñendo la nieve de un gris pálido que apenas aliviaba la dureza del paisaje. Tazi sintió un peso que ya no era solo físico, sino moral y espiritual.
Había recorrido kilómetros sin tregua, empujado por una fuerza invisible que lo sostenía, un compromiso que iba más allá del instinto. Nantan, aún dormido, estaba envuelto en mantas improvisadas, pero el frío mordía con persistencia, y el guerrero sabía que la batalla más dura estaba por venir. La aldea apache, refugio y destino, era solo una línea tenue en el horizonte, y entre ellos y ese futuro acechaban peligros que desafiaban la esperanza. En el silencio quebrado solo por el crujir de la nieve, Tazi recordó la última vez que vio a Aidiana, su rostro marcado por el dolor y la determinación, una mujer que enfrentó la muerte con una valentía que no olvidaría jamás. Esa imagen era ahora su faro en medio de la tormenta. La soledad se sentía más pesada que nunca, pero el guerrero encontró en su interior una fuente inagotable de fuerza. Pensó en la sabiduría que las mujeres apaches transmitían, el amor como escudo, la familia como un fuego que nunca se apaga y el espíritu que resiste incluso cuando el cuerpo flaquea. Con ese pensamiento avanzó, consciente de que proteger a Nantan no solo era cuidar a un niño, sino preservar la esencia misma de su pueblo, la promesa de que, a pesar de todo, la vida continuaría. En un claro cercano, el sonido lejano de agua que corría bajo el hielo le indicó que se acercaban a un río, un lugar sagrado y peligroso a la vez. Tazi sabía que cruzarlo sería un reto mayúsculo, pero no había vuelta atrás. Se arrodilló junto a Nantan, tocó su frente con ternura y le susurró palabras que solo ellos entendían, palabras que hablaban de protección, de amor y de un destino por cumplir. A medida que avanzaban, la montaña parecía observarlos con indiferencia, un juez implacable que ponía a prueba su valor y su resistencia. La nieve se convirtió en hielo traicionero, y cada paso era una decisión entre la vida y la muerte. Pero el guerrero no vacilaba. En ese camino inhóspito, con un niño en brazos y un juramento que ardía en su pecho, Tazi era la encarnación misma del coraje y la esperanza. Porque en esa tormenta, más que una lucha contra la naturaleza, se libraba una batalla por el alma de un pueblo que se negaba a desaparecer. Y mientras las sombras crecían, la historia seguía escribiéndose con cada latido, con cada paso, con cada susurro de viento que parecía decir, aquí estamos y seguiremos aquí. El frío se había convertido en un enemigo silencioso y constante, infiltrándose en los huesos, robando la fuerza y amenazando con apagar la luz que todavía brillaba en el pequeño pecho de Nantan. Tazi sentía cada latido, cada respiración del niño como un milagro suspendido entre la vida y la muerte. La tormenta que azotaba la montaña parecía querer engullirlos, borrarlos de la tierra como si nunca hubieran existido. Pero el guerrero se negaba a ceder, resistía con la firmeza de los árboles centenarios que se doblan, pero no se quiebran. Sabía que su juramento no era solo un acto de protección, era un pacto con la memoria de Aidiana, con la fuerza de las mujeres apaches que, con valentía y sacrificio, habían mantenido vivo el espíritu de su pueblo en tiempos de desesperanza. Mientras avanzaban, la dificultad aumentaba. La nieve acumulada se volvía un tapiz traicionero, y el viento no solo helaba la piel, sino que parecía susurrar amenazas invisibles. En ese momento de fragilidad, el guerrero recordó las historias que su abuelo le contaba, relatos donde el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante pese a él. Pensó en la mujer que había muerto en sus brazos, en el brillo en sus ojos y en las palabras que le confiaron un destino más allá de la muerte. Cuidar a Nantan, asegurar que su linaje y su historia no se perdieran en el silencio impuesto por la violencia. La montaña parecía interminable, un vasto desierto blanco donde cada paso era una batalla contra el olvido. Pero en medio de ese frío mortal, Tazi encontraba momentos de calidez profunda, como cuando sentía el pulso débil pero constante del niño, un latido que le recordaba que la vida, a pesar de todo, podía resistir. De repente, una figura apareció en la distancia. Un anciano apache, encorvado y envuelto en pieles, que parecía surgir de la misma nieve. No era un accidente ni una casualidad. Para los apaches, cada encuentro era un signo, una señal de los espíritus que guiaban el camino. El anciano les ofreció refugio en una cueva cercana, un santuario temporal donde el guerrero pudo calentar al niño, secar sus ropas y alimentar su cuerpo y alma con un té ancestral que quemaba el frío desde dentro. Allí, entre las sombras de la cueva, Tazi sintió el peso de su responsabilidad aún más intensamente, pero también la fuerza que le daba la comunidad invisible de su pueblo. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de ese refugio, la esperanza comenzaba a encenderse con una luz tenue pero persistente. En ese lugar sagrado, el guerrero comprendió que proteger a Nantan era mucho más que un acto individual.
Era una declaración de resistencia contra el olvido, un símbolo de que, mientras quedara un solo apache con vida, la historia seguiría escribiéndose. Y así, entre la nieve y el viento, entre la muerte y la promesa, el juramento de un guerrero se convertía en la semilla de un futuro donde el amor y la valentía vencerían incluso a la tormenta más cruel. La tormenta comenzó a amainar, como si la propia tierra reconociera el final de una prueba ancestral. Afuera, la nieve cubría silenciosa los rastros de aquella noche de horror y valentía, pero dentro de la cueva, la vida luchaba por abrirse camino. Tazi observaba a Nantan dormir, ahora más fuerte, envuelto en pieles y con el calor renovado de aquel refugio. El guerrero sabía que el peligro no había desaparecido. La violencia que arrebató a Aidiana y sembró miedo en sus tierras seguía latente, acechando en cada sombra, en cada rincón olvidado. Pero también entendía que la verdadera fuerza no residía solo en la habilidad con el arco o la destreza en la batalla, sino en el amor que podía hacer nacer esperanza en medio del desierto más frío. Nantan no era solo un niño, era la promesa de que el espíritu apache seguiría vivo, que la memoria de su madre, de todas las mujeres que habían resistido, no sería borrada por la brutalidad del mundo. Mientras el viento se calmaba, Tazi sintió que su juramento había trascendido la palabra. Se había convertido en un compromiso eterno, en un legado que llevaba tatuado en el alma. Cuando finalmente regresaron a la aldea, no eran solo un guerrero y un niño, sino dos símbolos vivos de resistencia y amor inquebrantable. La comunidad los recibió con lágrimas y abrazos, reconociendo en esa unión la fuerza que necesitaban para seguir adelante. La historia de Aidiana, de la tormenta y del guerrero que encontró a su hijo se convirtió en leyenda, un relato contado alrededor de las fogatas para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, la dignidad y el coraje pueden iluminar el camino. Al cerrar esta historia, queda una enseñanza profunda. En la tormenta de la vida, cuando parece que todo está perdido, siempre hay quien se levanta para proteger, para amar y para mantener viva la esperanza. Porque eso es lo que significa ser apache: resistir, honrar y cuidar, más allá del frío, la violencia y el olvido. Así, la memoria de Aidiana y el juramento de Tazi se funden en un legado eterno, un recordatorio para todos nosotros de que la verdadera fuerza nace del amor y la entrega, y que, incluso en las tempestades más fieras, el espíritu humano puede encontrar su luz más brillante.